Vecinos por Molar Zarzal participa. En esta segunda ronda lo que tenemos que expresar es el voto, es la última. Pero es que el voto nominal, ¿no? El voto es nominal. Lleváis toda la razón. Después de esta exposición, perdonad, doy la palabra al secretario para hacer el voto nominal. Bueno, se han dicho muchas cosas, es complicado quizás hacer un recorrido. Voy a intentar ir respondiendo a algunas de las cosas que se han ido diciendo. Dice el Partido Popular, los que bloquean son los que gobiernan. Los que gobiernan proponen. Y es verdad que las propuestas pueden gustar o no, pero los que bloquean no son los que proponen. Y gobernamos en minoría, lo hemos dicho desde el principio. De hecho, por eso estamos aquí en una moción de confianza. Nos lo ha dicho usted muchas de las veces, ¿no? Cada vez que puede lo dice. Sí, no somos totalmente conscientes. Si hubiéramos tenido la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular, seguramente no estaríamos discutiendo esto. Pero estamos gobernando en minoría y lo tenemos asumido. Hemos hablado y dialogado y por eso hemos gobernado con diferentes grupos políticos. Porque de eso se trata, hacer mayoría, de hablar, intentar llegar a acuerdos y a veces se llegan, luego se rompen, luego se vuelven a hacer, ¿no? Esto es, bueno, debería ser más fácil, pero es así como se gobierna en minoría. Si no, tendríamos otra cosa, ¿no? Lo ha dicho el PP, me ha quitado la idea, ¿no? Lo ha dicho Ciudadanos, pero lo voy a repetir porque me ha parecido muy heavy la frase que ha dicho el Partido Popular. Dejen estar los presupuestos. Hubiera sido lo más fácil, ¿eh? No venir aquí, volver a ponernos poner nuestro proyecto encima de la mesa, darle la opción de que hagan otra cosa. Lo más fácil haber pasado. De hecho, ¿no? Ha habido en la Comunidad de Madrid, creo que se ha gobernado muchos años con prorrogados, en España también. O sea, hay que decir, esto se hace, pero nosotros no queremos eso. Eso es muy egoísta, eso es pensar en el bien, tu bien, ¿no? No tener que volver a pasar por un pleno, a escuchar las críticas. Lo más fácil es haberlo dejado estar, ¿no? Me parece de verdad un ataque serio a la democracia decir esto. Nosotros no estamos aquí para eso. No lo hemos estado nunca. No, queremos lo mejor para el pueblo y si no, preferimos no estar directamente, ¿no? Ha dicho la palabra, ¿no? Artimaña, no sé, truco. Sí, no lo es, ¿no? Es un argumento político. La ley dota de esta herramienta ante el bloqueo político, el bloqueo de las instituciones. Y esto es lo que sentimos nosotros, ¿no? Que hay un bloqueo y por eso. Dice que vetamos al Partido Popular. Estaba revisando que tenía un WhatsApp a su cabeza de lista cuando empezaron las negociaciones 2019, donde nosotros dijimos un mensaje muy cortito, donde dijimos, oye, visto los resultados electorales, ¿podemos sentarnos a negociar? Y nos dijo Ángel, claro que ahora aquí no está, lo mismo no nos puede confirmar. Entiendo que porque no estaba de acuerdo y se ha ido, que es lo que suele pasar, cuando alguien no está de acuerdo, se va. Ángel nos contestó, estamos esperando que se configure un grupo negociador. Dice, en cuanto lo tengamos os llamamos. Todavía estamos esperando la llamada. Pero sí que hicimos el intento, ¿eh? Sí que lo hicimos, porque teníamos la responsabilidad por ser el grupo más votado. En 2015 la responsabilidad hubiera sido suya. Siempre es del más votado hacia los demás. Pero tenemos el WhatsApp, se lo podemos enseñar si quiere. Pero no hubo respuesta nunca más, ¿eh? O sea, que intentos hubo. O sea, que siempre nos tacha de mentirosos, pero es que a veces lo de la mentira es muy sutil, ¿no? Porque mentir es eso también. No sé, la mentira ahora se ha convertido en una palabra que se puede utilizar así abiertamente. Le puedo asegurar que no está en mi vocabulario. Y en este caso no solo mentir. En todo caso podemos tener una discrepancia de lo que decimos, pero nunca mentimos. Dice que no se llega a acuerdos. Bueno, esto lo voy a decir así como en nombre de todos, ¿no? Se ha hablado aquí muchos acuerdos, de consenso, de hablar. Nosotros tenemos nuestra parte de culpa y lo hemos reconocido desde el principio. Está claro que no hemos sido capaces de llegar, lo he dicho yo en 2 ocasiones por lo menos. Pero les recuerdo, y de hecho la palabra acuerdos tiene un numeral, que es el 2, se produce entre dos partes. Es importante que quien propone, quien recibe, ¿no? Que se produzca, y nosotros no hemos encontrado esa facilidad, ¿no? O sea, los acuerdos son entre dos. Es más fácil culpar al equipo de gobierno, seguramente tengamos la mayor de las responsabilidades, pero no la única. A consensos, esas palabras que ahora se utilizan aquí abiertamente por gente de verdad, que me sorprende, que después iré llegando, ¿no? Gente que ha utilizado este sistema porque no tenía otra opción, porque estábamos bloqueados, ahora hable de que es que era más fácil negociar. No es más fácil negociar cuando la otra parte no quiere. Vuelve a decir que el IBI ha bajado, o sea, aquellos que ustedes bajaron el IBI, no es verdad. Por más que lo diga, una mentira no se convierte en verdad, por mucho que lo diga. Sí, ustedes podían haber bajado el IBI. En todos esos años que ha enseñado el gráfico, el alcalde podía haber bajado el IBI porque tenían que haber hecho lo que tocaba hacer en aquel momento ante la crisis que existía en España, que era volver a valorar el IBI.
Es que tenían que haberlo hecho, pero no, decidieron mantenerlo. El valor catastral, en aquel momento todos éramos conscientes de que habíamos comprado casas a precios que ya no estaban en el mercado, pero vamos, ni de lejos. Y no lo hicieron. Esperaron a que eso se disparara y solo cuando llegó Vecinos lo revaloró el valor catastral y bajó entonces el IBI. Si lo hubieran hecho ustedes, eso hubiera estado correcto. Esto era una propuesta, se hace a propuesta, sí, lo hace el catastro, lo pueden decir después, pero a propuesta de los equipos de gobierno. De hecho, nosotros fuimos a Hacienda a decirlo, al catastro, perdón. Dice, voy a aprovechar una frase del Partido Popular que creo que me viene bien, ¿no? Usted dice, gobiernan con cualquiera, tanto con la extrema izquierda como con la otra parte de la era, ha dicho, ¿no?, del lado. Claro, es que Vecinos ya lo lleva diciendo desde el principio. Es que Vecinos no tiene un color político. Le importa el pueblo y la gestión del pueblo. Y lo que hace es negociar en la medida que las posibilidades se lo dan, claro. Sí, ya sé que a usted le cuesta entender esto y se ríe, pero es que es así, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Estamos formados por personas y vecinos que venimos de otros ámbitos con la idea de hacer política, con color o sin color, simplemente intentando hacer un proyecto de pueblo y luego cada uno le pondrá la etiqueta. Luego hablaremos, ¿no?, de las etiquetas, que el Partido Socialista, así paso ya a decírselo. Ay, vaya. Bueno, voy a intentar saltarme... Ya, pero me gustaría que el portavoz, no era por que no sea por Graciela, era porque el portavoz entiendo que quien ha utilizado el vocabulario y las palabras, que lo pueda explicar a él. No pasa nada, puedo saltar y después volvemos, ¿no?, al Partido Socialista. No era para nada, de verdad, Graciela, era porque eran sus palabras las que iba a decir. Creo que es bastante diferente y estamos hablando de portavocía. Nada, si solo era justo porque iba a hablar de... No, le decía al Partido Popular... Que esto de las etiquetas, yo entiendo que lo tengan claro, pero Vecinos no. Vecinos ya lo ha dicho siempre, ¿no?, que no venía con color político. Si es que lo hemos dicho por activa y por pasiva. De hecho, esto está en nuestros estatutos. Y me hacía pensar en alguna de las cosas que había dicho el Partido Socialista, ¿no?, que habla mucho de progresismo, habla mucho de a veces, ¿no?, los días le dije lo del PIN y le molestó un poco, pero realmente se hace siempre como esa alegoría a la política progresista. Eso está muy bien en palabras, pero es que después eso hay que aterrizarlo. Y trajimos aquí hace muy poco un tema bastante progresista, bastante ecológico y tal, y a veces nos ponemos de lado, ¿no? Es como, yo creo que no vale con las palabras y el PIN, lo que hay que ver es los partidos, ¿no?, hay que ver lo concreto, la política y los programas. Nos han acusado de graves, ¿no?, de cosas muy graves, de extrema derecha. Me gustaría que buscara en nuestro proyecto de político alguna actitud, digo proyecto político, no digo una moción en un pleno, digo en nuestro día a día, en nuestro presupuesto, alguna cosa que no sea progresista. Por ejemplo, no sé, podemos mirar el presupuesto de la TAM, podemos ver la memoria de la TAM, en qué hemos trabajado, ¿no? Podemos ver cómo se ha ido resolviendo la crisis de la pandemia y de verdad, si ahí encuentra algo, pues me encantaría que me lo digan en un pleno. Ahora, que me hable de progresismo en abstracto, de las ideas maravillosas en abstracto, pero bueno, luego en el día a día habrá que demostrarlo, ¿no? Dicen no tienen proyecto político. Bueno, esa es su opción. De hecho, sí que lo tenemos y lo hemos compartido. Y lo hemos compartido durante bastante tiempo. Y teníamos claro, ¿no?, lo que queríamos para el pueblo. Es verdad que hay un verbo que aquí decía que no se conjuga, pero yo creo que tampoco se conjuga, ¿no?, y es la transformación. O sea, uno de repente, yo a lo mejor lo tengo que vivir y lo viviré en otra legislatura, que estar en otro sitio te hace ver el mundo absolutamente distinto y lo que ayer dije, ¿no?, hoy ya es otra cosa. Y me sorprende escuchar ciertas cosas cuando ayer releí y volví a ver las dos mociones, ¿no?, las dos cuestiones de confianza de los años anteriores y le escuché, ¿no?, y le escuché hablar de la responsabilidad del equipo de gobierno de tener unos presupuestos, de lo imposible que había resultado el consenso, incluso con el partido que tenía a su izquierda. Bueno, pues cuesta, ¿no?, entender que de repente que había un proyecto y ahora de repente todo eso ya no es. Es porque no está usted, entiendo. Es porque no está usted. Es porque no está usted, porque llegamos a un acuerdo incluso en las negociaciones, íbamos a firmar un documento, lo firmamos y a la hora nos dijo que no, pero realmente sí que estaba en eso. O sea, sí que el proyecto le molaba, sí que había un proyecto programático y de repente cambia. Y eso cambia ya la visión del mundo, que debe ser normal, que empieza a parecer normal en política. Parece que lo que hoy vale, hoy mañana ya no vale. Es sorprendente porque escuchando a otras personas del Pleno me ha parecido lo mismo, ¿no? Pero bueno. No pasa nada, ¿no? Simplemente yo creo que la invitación, ¿no?, es a seguir intentando llegar a acuerdos, vendrán otros momentos y de verdad que el intento ha existido, por eso estamos donde estamos. Con el Partido Socialista llegamos al 85% de aceptación de propuestas, 85%.
85. Yo lo oí ayer decir en el vídeo del videoacta de hace 3 años o 4 que criticaba a Morazán en Común porque, hombre, le podíamos comprar el 100% de sus propuestas. Hombre, el 85 no está mal, no está mal. Pero bueno, eso valía hace 3 años o 4, ya no vale. Morazán en Común, bueno, ¿qué voy a decir, no? De verdad, es que por mucho que lo digamos, por mucho que insistamos, por mucho que digamos que no ha habido línea roja, Iván, las ha habido desde el principio, no solo cuando venimos a una reunión, es que ha sido una realidad, es que yo he estado en todas las negociaciones. Mira, si fuera el portavoz otro concejal que nunca ha estado en las negociaciones, diría otra cosa, pero es que yo, por desgracia o por suerte, he tenido he estado en todas las negociaciones, desde la primera noche, desde los primeros días en Sorcas, cuando nos reuníamos, ¿no?, para hacer gobierno. He estado en eso, he visto vuestros documentos, me he sentado con vosotros miles de veces, me he sentado en todas las negociaciones y de hecho hemos gobernado juntos en Junta de Gobierno. Es más, te fuiste del Gobierno, no llegaste a coger tu acta de concejal en la primera legislatura porque no estabas de acuerdo con lo que estábamos pactando. Bueno. Le llamo al orden por primera vez. Me disculpas, lo mismo, pero entiendo perdón, que ha dolido, lo siento. No era mi intención para nada. Estábamos en las negociaciones desde el día 1 y gobernamos juntos en esa mesa de al lado, en el despacho de la izquierda, y ustedes nos propusieron irse del Gobierno, y nos lo explicaron, porque tenían líneas rojas, porque querían remunicipalizar las basuras de este municipio, porque querían que desaparecieran los cargos de confianza y porque nos bajáramos los sueldos. Y esto ha sido un mantra, no solo en la realidad, es que lo han dicho por activa y por pasiva en cada pleno, lo han dicho en redes sociales, y cuando hemos vuelto a pedirles en la siguiente negociación para volver a configurar un equipo de gobierno, volvieron a insistir. Ahora ya no eran rojas, eran moradas, pero la realidad es que fueron líneas, por su parte, y entiendo que por la nuestra, que tampoco cedimos. O sea, si esto al final es una cosa mutua. Nosotros tampoco veíamos esos cambios y no podíamos llegar a acuerdo. Creo que en el resto del programa estamos bastante de acuerdo, pero no en esas cosas, y lo hemos dicho muchas veces, muchas veces. Hace poco, cuando nos dieron la propuesta para el presupuesto 2022, venían las mismas propuestas, exactamente las mismas. Pues la misma respuesta. Es que es muy difícil, si ya las hemos discutido, ya las hemos explicado miles de veces, las que no son propias, las que no son competencia municipal, las que no estamos de acuerdo porque son líneas rojas para ustedes y para nosotros también, pues estábamos incapaces. No es que no seamos, es que no podemos llegar con esa línea, con ese documento no podemos llegar. Eso decía el Partido Socialista hace 3 años, exactamente lo mismo, con líneas rojas no podemos y con estos 3 temas no podemos. Hay una parte del debate, ¿no?, de Morazán en Común, que hace una pregunta directamente a Marcia y a Susana, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las 2 concejales que se han ido del equipo de gobierno? Yo creo que o no se entiende o no se ha querido entender. O sea, yo creo que no tiene nada que ver con las personas, o sea, estamos hablando de un acto que hay un pacto y una norma que así lo expresa. No tiene por qué haber habido una mejora, ni mucho menos, ni yo creo que la haya habido. Es que yo no estoy diciendo eso. El pacto antitransfugismo dice que se cambian las mayorías, que tengo aquí el pacto, pero por no sacarlo y leerlo. Dice textualmente que cambia las mayorías. Eso es lo que se critica. Creo que hay ejemplos claros. En el Tamayazo tampoco luego aparecieron en ningún partido, ni tampoco se pudo demostrar que ganaran nada. Pero, sin embargo, cambió la realidad de la Comunidad de Madrid. Creo que hay gente de aquí que podría explicarnos. Es que no tiene nada que ver con lo personal, es que no estamos hablando de personas, ni se está juzgando a las personas, se está hablando de que alguien que gana un acta con un partido, cuando lo deja, aparte de que en sus propios estatutos así lo establece, en el propio código ético del partido, como en la mayoría de los códigos éticos, deja el partido y tiene que dejar el acta, que así lo pone. Por mucho que ahora de repente queramos de verdad blanquear esa actitud, y yo no tengo nada contra las personas, hablo de lo que eso cambia la realidad política de un municipio, o de un Estado, o de una comunidad autónoma. Ventajas, está claro que ninguna, ¿no? Nadie quiere esta situación. Pero cuando uno no está de acuerdo con el partido con el que se presenta, pues se va. Ángel es un buen ejemplo. En su partido, en la legislatura anterior, hubo un montón de dimisiones. Entiendo que porque no estaban de acuerdo. No pasa nada. Esto es así. Esto es política. No pasa nada. Con Vox, solo destacar, ¿no? Cuando habla de... no iba a entrar al debate, pero hablar de asociación opaca cuando se refiere a la TAM me parece cuanto menos injusto hacia ellos. Les remito a la página web donde pueden encontrar una memoria de más de 1000 folios donde habla de todos los programas que se están haciendo y se están llevando a cabo en este y en los otros 3 municipios. De verdad, mírelos porque... No sé lo que va a pasar en el futuro, de verdad, pero creo que si algo tiene bueno este ayuntamiento, por encima de casi todo, es la TAM. Creo que es
Hace muy poco hubo una reunión con la consejera y así lo destacaba, ¿no? Hacía unos 20 años, ¿era? 25 años de la fundación de la TAM, y la realidad es que han sido felicitados por todos los consejeros que ha habido, porque el trabajo que se hace es ímprobo. Creo que no podríamos tener una mejor, y llamarle sociedad opaca me parece cuanto menos de verdad triste. Y llego a Marcia y a Susana. Ninguna ventaja por ser concejales no adscritas, eso yo no lo dudo. Creo que no se ha entendido. El Pleno, ante una moción, hace una voluntad política. Las voluntades políticas pueden haber decidido ir contra la Constitución, podemos decidir en un Pleno ir a la Luna, podemos decidir, pero no se puede ir contra otras normas, ¿no?, de rango mayor, no se puede ir contra pactos nacionales. El transfugismo está definido así. Os he dicho antes a Iván, no tiene nada que ver con lo personal, simplemente hay unas personas que abandonan su grupo político porque se presentaron en listas cerradas con un proyecto político, en este caso el proyecto de vecinos, y abandonan este grupo y cambia la mayoría del Pleno. Eso se llama transfugismo, no tiene nada más, ni nada contra nadie, ni nada por el estilo. Y no decide el Pleno si se extrafuga o no. Eso deciden otras normas. De hecho, la LOREC en el 175 ya expresa, ¿no?, que ni siquiera el voto cuenta. O sea, esto no es una cosa que ahora yo diga por ser de vecinos, ¿no? De hecho, solamente, no sé, es que es muy heavy escuchar a gente que ha estado gobernando un montón de años y que ha presentado 2 mociones de confianza dentro del equipo de gobierno. ¿Qué pasa? Que en aquella época, como éramos nosotros con ustedes los que negociábamos, en aquella época era más difícil, pero ahora es más fácil, porque ahora ya no estamos nosotros, debe ser más fácil. O sea, es un poco decir que es que antes sí que las negociaciones parece que no fructuaban, pero ahora hubieran podido fructuar. Está claro que ni fructificaban antes ni fructifican ahora, ¿no? Por razones diversas que desconozco, no sé, por el bloqueo institucional, no sé, pero ustedes han llegado a afirmar que es que cuando se presentaron otras mociones de confianza era porque sí que se intentó negociar, pero es que no salían. Claro, pues como ahora. Normalmente esta es la realidad, que uno lo intenta, y de hecho por eso estamos en abril presentando el presupuesto, porque lo hemos intentado. Es más, por activa y por pasiva, pero llega un momento donde no podemos llegar a más tiempo. Pero en 2000 hemos presentado juntos y también con gente que está en esta bancada, 2 mociones de confianza. Cuando uno llega a este límite es porque no es capaz de llegar al acuerdo. Culpa de todos, está claro. Pero tanto el Partido Socialista, que estaba aquí cuando hemos presentado mociones de confianza, como Marcia y Susana, creo que es muy heavy decir que es que ahora no somos capaces. Antes tampoco. Pero antes se podía y ahora no podemos presentar una moción de confianza. Está claro que uno presenta una moción de confianza porque no le queda otro remedio. Y es la última de las opciones. Pero si está bloqueado esto hay que tirar. No por nosotros, por el pueblo. En última instancia, nuestros estatutos de vecinos, no hubiera nombrado nada del partido, pero como ustedes han entrado en la parte, establece directamente en el Código Ético que aquellos concejales que abandonan la disciplina del grupo municipal deben de abandonar, ¿no?, la representatividad, deben de abandonar el acta. Es más, dice explícitamente que se deberían de haber dejado las cartas firmadas de renuncia antes de empezar la legislatura. Eso lo dicen nuestros estatutos. Ya no lo dice el Pacto Antitransfugismo, lo dicen los estatutos de vecinos. Y sobre el Pleno, dice la ley antitransfugismo, dice: cuando surgieran dudas sobre qué miembros de una lista y o grupo político han incurrido en transfugismo, será la propia formación política que los ha presentado la que deberá aclarar por escrito cuáles de ellos han apartado de la disciplina del partido a efecto de su calificación como tránsfugas. Artículo textual. Negociar es ejercicio de ceder y pedir. Está claro, ¿no? Nos dan lecciones, pero yo creo que esto lo hemos vivido durante el tiempo que han estado ustedes. Hemos intentado negociar desde 2015 con ustedes. Con ustedes también, aunque digan que no hemos negociado, hemos comprado bastante de sus ideas, no por nada, porque es que llevamos un nuevo programa electoral, es que no tienen otro programa electoral. Entonces, cuando nosotros proponemos de las 30, a lo mejor no nos hemos sentado después, pero de las 30 propuestas, 25 estaban en el programa. Y el resto vendrán en otros momentos. Aún así, votan en contra de su propio programa electoral, del que les presentó. Dice Susana, y con esto voy acabando, que vecinos que venía a transformar y ahora hace esta moción de confianza. Les recuerdo que hicimos una en 2017 y en 2018, donde usted formaba parte de este equipo de gobierno. Si tan malo era, lo era en 2017 y en 2018. No sé, autocrítica hacemos, ¿no? Lo hemos dicho de principio, no hemos sido capaces de llegar. Lo hicimos en 2017, lo hablamos miles de veces, ¿no?, la dificultad.
Ustedes han sido conscientes de la dificultad, ahora están en ese lado y lo que le decía al Partido Socialista, la metamorfosis. Llega y ahora todo se ve de otra manera. Ahora todo es posible. Antes no lo era, en 2017 no lo era, en 2018 cuando ustedes formaban parte de esta bancada. Nada más. Partido Popular. Bueno, pues yo voy a añadir poco. Lo único decirle a la portavoz de Vecinos que no, que prorroguen los presupuestos, que llevan prorrogados 5 meses, que los únicos que lo han traído tarde son ustedes. Se lo dije en el anterior pleno, que los traen tarde, como siempre, van tarde. Por no decir en el año 2016 que los trajeron, no sé si en el mes de julio. Entonces, los únicos que hacen las cosas mal son ustedes. Se lo han dicho varios partidos políticos. Hagan autocrítica, por favor. Hagan autocrítica, que no la hacen. La culpa siempre es de otro. Solo decirles que quede bien claro que ustedes lo único que hacen es utilizar esta treta para aprobar un punto del orden del día que el 18 de abril, el lunes pasado, quedó no aprobado por la mayoría de los concejales de este pleno. Y es lo que utilizan para aprobar un punto del orden del día en la que la mayoría estamos en contra. No tengo más que añadir. Gracias. Ciudadanos. Sí. Decirle a izquierda o extrema izquierda del Pleno que para ustedes somos la derecha o incluso la extrema derecha de este Gobierno. Probablemente su compañero de bancada pensará que somos la izquierda de este Gobierno también. Por lo tanto, los calificativos de izquierdas y derechas o extremas izquierdas o extremas derechas pues se utilizan según el color y el contenido político que se quiera dar en ese momento. De hecho, gobernamos tanto con la izquierda que tiene a su derecha como con la izquierda, con la derecha que tiene usted a su izquierda. Por lo tanto, gobernamos en muchos municipios de esta manera. Decirle que efectivamente en todas sus reuniones de presupuestos nunca y recalca exhaustivamente que no hay líneas rojas por parte de Moro Zarzal en Común. Es algo que nos ha dicho en comisiones, tanto en comisiones como en este pleno, que nunca marca líneas rojas. Y efectivamente no marcaba líneas rojas, pero sí condicionantes a esas propuestas, que bueno, se pueden considerar líneas rojas o se pueden considerar condicionantes a las mismas propuestas, pero que son condicionantes que por parte de este equipo de gobierno consideramos que, ya se lo hemos dicho nada más en algunas ocasiones, no podemos aceptar, como son, pues sí a una planta de compostaje, como dijo hace poco en este pleno, pero si es municipal y si es todo de gestión municipal y tal. Bueno, no es una línea roja, pero es un condicionante por el cual, pues por ejemplo, ya le habíamos dicho que nosotros no considerábamos esa posibilidad. A las concejales no escritas, decirles que las negociaciones, efectivamente, pero necesitamos más negociación y deberíamos aprender a negociar, han mencionado. Ustedes también tuvieron esa posibilidad de negociar y decidieron no hacerlo cuando estaban en gobierno, para tomar una decisión de seguir o no seguir en este gobierno. Tuvieron la oportunidad de negociar y de construir más desde la parte de gobierno, habiendo negociado para continuar en este gobierno, que negociar desde la otra parte. Ustedes decidieron cambiar las mayorías, la mayoría de gobierno a una mayoría de oposición, y negociar desde una oposición que desde un gobierno. Fue una decisión suya y de nadie más. Todos tendremos que haber negociado y ustedes decidieron no negociar y pasar a la oposición, y ahora negociar desde la oposición en vez de desde la parte de gobierno, que hubiese sido una forma más constructiva de negociar a nuestro entender. Por lo tanto, bueno, a espera de emitir el voto a nivel personal, nada más que añadir. Partido Socialista. Disculpo haber
contestado varias preguntas varias veces y con la llamada de atención del presidente del Pleno. Pero es que constantemente las intervenciones que hace la portavoz del grupo Vecinos se nos lanza preguntas directas, constantemente. Entonces, sería bueno, no interpelaciones para hablar luego, sino se nos interpela directamente. Yo las apunto si hace falta, pero quizás sería bueno que también intentase que desde el grupo de Vecinos, como presidente del grupo, nos intentase que se abriesen diálogos y que a su primera teniente de alcalde y portavoz de Vecinos pues le pusiera el orden igual, porque así estaría el pleno más ordenado. Cuando estés aquí alguna vez sentado, si es que lo consigues, podrás ordenar el pleno de acuerdo a las posibilidades que hay. Entiendo perfectamente, puedes mirar donde quieras, entiendo perfectamente que igual que tú haces exposiciones con tu forma de exponer, eso no significa que estés interpelando para que te contesten en ese momento. Por lo tanto, por favor, deja que modere el pleno como considere adecuado, teniendo en cuenta las diferentes expresiones que cada uno de vosotros y vosotras podáis tener. Lo que no voy a faltar, lo que no voy a permitir son agresiones verbales, ni... no es tu caso. He llamado una vez al orden hoy por una agresión verbal y unos malos formos que no ha podido contener en esta ocasión. Entonces, en ese caso es cuando a mí me toca moderar. En tanto en cuanto tú no estés aquí moderando, te ruego que respetes las normas del Pleno. Pues le voy a volver a contestar. Cuando un portavoz pide que se cumplan las normas al presidente del grupo, está amparado precisamente en su capacidad de ser portavoz y contestarlo. Entonces, todas las veces que el Grupo Socialista crea que no se están cumpliendo las normas del Pleno, las va a protestar si la presidencia la tiene a bien. Si la próxima vez que lo hago cree que no es determinado, pues podrá usted hacer lo que determine, incluso llamarnos al orden, incluso echarnos del Pleno. Pero todas las veces que el Grupo Socialista piense que no se están cumpliendo las normas del Pleno, les vamos a repetir al presidente, en este caso corresponde con el alcalde, que por favor haga cumplir las normas del Pleno, como entre todos decidimos que son las normas del Pleno, que las votamos entre todas. Entonces, no tenga duda que vamos a volver a repetir tantas veces como sea posible. Entonces, no voy a hacer uso de la amenaza o del ruego que me ha hecho en cuanto a que yo no pueda protestar por esas normas. Ninguna vez lo voy a hacer. Para nada he hecho eso. He dicho que hay diferentes formas de verlo y la suya, solo es una. Pero que no tengo que estar sentado en la silla del presidente para yo tener mi opción a poder protestar si creo que las normas del Pleno no se están cumpliendo. La opción a protestar la voy a tener siempre, salvo que usted determine que no la tenga. Quedando claro esto, que parece que hay diferencias en lo que podemos hacer o no los portavoces en un pleno democrático, sí que voy a contestar a la portavoz de Vecinos. Claro que las cosas cambian cuando uno está en el gobierno que cuando está fuera, porque los presupuestos que ustedes presentan no tienen las medidas que el Grupo Socialista presentó. Y claro que nosotros vamos a valorar esos presupuestos con respecto a la conformación de su grupo de 3 partidos. Y claro que las cosas cambian con respecto a las medidas. Pues en este presupuesto que hoy se presenta se pierde una de las plazas que el Grupo Socialista creó cuando gobernaba en Juventud. Se pierden 3 plazas de deportes que se crearon cuando el Grupo Socialista gobernaba. Claro que hay diferencias. Si no, serían el mismo grupo de gobierno o seríamos el mismo grupo de gobierno. Claro que no, que el proyecto de pueblo ha cambiado si pactan con nosotros que si pactan con otra gente. Pues claro, es obvio. Cuando llegamos a un preacuerdo que cumplía con parte de lo que el equipo negociador del Partido Socialista pensaba que había que hacer para el pueblo, ni siquiera todo el Partido Socialista pensó que era así. Y como resultado dieron otro proyecto de pueblo legítimo, se vuelvo a responder, pero no corresponde con lo que nosotros pensamos que es un proyecto de pueblo. Y la diferencia se da en que ustedes están en esa bancada y nosotros en esta. Y cada vez que nosotros le decimos que no corresponde el mismo proyecto de pueblo, no tengan problemas. O sea, es que son diferentes. Usted decía, dígame en qué punto ustedes creen que estamos gobernando con la extrema derecha en un punto diferente. Pues la misma expresión que ha hecho el alcalde con respecto a Vox. Vox no ha gobernado, Vox tiene opiniones
que no corresponden con las suyas, pues yo le digo, nuestro criterio de la política de expresar la literalidad de la opinión con respecto a la violencia de género, la del Partido Socialista no corresponde con la de miembros de su equipo de gobierno. No pasa nada. ¿Que no le gusta que lo diga? Pues también lo voy a decir, como le he dicho al presidente. Sería mejor para los ciudadanos que no me lo recriminase a mí, que lo recriminase al partido que ha hecho esas expresiones. No es culpa mía que otros tengan otras opiniones más similares a las de Vox, que se han reafirmado en las mismas palabras. No es culpa mía, pero yo sí voy a estar aquí para denunciarlo. En todo caso, no vamos a seguir en esa línea porque creo que la utilización de la violencia de género en este pleno no debería de haber salido. Segundo punto, es triste ver cuando en un pleno los problemas de otros partidos contaminan lo que es el debate municipal. Nosotros nos hemos abstenido o nos vamos a abstener, cumpliendo con lo que el grupo ha mandatado, precisamente para que no tenga influencia sus problemas internos para el resto del municipio. ¿No se dan cuenta que con nuestra abstención se limita cualquier influencia externa a las mayorías que están conformadas anteriormente? ¿No se dan cuenta? ¿A quién creemos en el Pleno? Es muy triste que tengamos que posicionarnos y creer a unas personas a otras. Ya no es considerarlas tránsfugas o no, o que lo dice la ley de eso, son tránsfugas, vale. Pero ¿a quién creemos? ¿Al equipo de gobierno que dice que se han reunido para pedirle que vuelva al equipo de gobierno? ¿O a dos expresiones que se han dado en el Pleno diciendo que en ningún momento se pidió que volvieran al equipo de gobierno? ¿No se dan cuenta que es muy triste que estemos en un pleno teniendo que decidir el resto de concejales si se ha reunido o no, ustedes en contra de lo que están diciendo como eje principal de esta moción de confianza? ¿No se dan cuenta que eso es muy triste? Tener que dudar de su propia palabra. Hay dos versiones, alguien miente. O sea, cuando hay un robo, alguien ha robado, cuando ha matado a alguien ha asesinado. Aquí hay dos versiones del mismo hecho. ¿Quién miente? ¿Quién miente? No, ¿por qué tenemos nosotros que, por los problemas internos del partido, tener que decidir quién miente? Tener que decidir si son dos concejalas de este grupo o son ustedes los que están mintiendo con respecto a haberse reunido para tomar acuerdos con personas que ustedes han traído aquí. El eje central de su intervención, del inicio de la intervención, para llamarlas tránsfugas. ¿Por qué tengo que ser yo moralmente el que decida si son ellas las que mienten o son ustedes? ¿No se dan cuenta que es triste? Que utilicen ese argumento para hacer su política, nos pone a nosotros en una situación que es antidemocrática, que tenga que decidir si usted dice la verdad o si ellas dicen la verdad. ¿No se dan cuenta que es muy triste? Yo tengo que elegir, tengo que pensar que ellas mienten o que ustedes lo hacen. ¿Quién lo hace? ¿Quién miente? Pues cuando hablemos de política, cuando hablemos de las posturas de los proyectos políticos, cuando hablemos del presupuesto que hoy se vota, cuando hablemos de las propuestas del Partido Socialista que no se han incluido pese a haberles ofrecido la abstención para que así fuera, no tendremos que hablar de asuntos tan tristes como de las mentiras o no las mentiras. Yo no me voy a posicionar, porque es que no tengo por qué elegir sobre quién miente, no lo tengo que hacer. Porque eso no es la democracia. La democracia es llegar a acuerdos mayoritarios, llegar a acuerdos mayoritarios de una expresión global de un pueblo, llegar a consensos y no tener que estar discutiendo sobre las cuitas internas de sus partidos. Eso no es la democracia. Muchas gracias. Manifestación en común. Agresión verbal ninguna. A lo mejor interrumpido, pero agresión verbal ninguna. Lo que se ha dicho aquí es una mentira, que yo no recogí el acta de concejal en la legislatura pasada, y eso es mentira. Se vista de gris o se vista de marrón. Eso es una mentira. Y cuando digo que eso es una mentira, no estoy agrediendo a nadie, estoy explicitando lo que ocurrió. Yo, en la legislatura pasada, sí estuve de concejal. Y si se dice que yo no recogí el acta de concejal, se miente. Eso no es una agresión verbal. Y si el alcalde dice que yo estoy agrediendo verbalmente, quien está mintiendo es el alcalde. Quien está mintiendo es el alcalde, porque eso no es una agresión verbal. Pero en todo caso, tampoco voy a entrar en mentiras, bolas, trolas, bulos que se están dando aquí.
de forma continuada. Pero no porque lo diga yo, sino porque hay videoactas. Y se puede decir claramente, he dicho en varias ocasiones, incluso en el pleno anterior, que Moralzarzal en Común no tuvo líneas rojas. Nunca, en ningún momento. Y para eso no hace falta irse a la negociación de hace 8 años en el SORCAS, hace 7 años en el SORCAS. Porque no estamos hablando de qué pasó en la negociación aquella del SORCAS, lo que estamos hablando es de estos presupuestos municipales. Y para justificar su postura con respecto a estos presupuestos municipales, que tienen que ir a la negociación del SORCAS, es que ustedes van, en fin, pues como poco mal con el reloj, mal con el tiempo. No estamos hablando de qué pasó en el SORCAS hace 7 años, estamos hablando de estos presupuestos municipales. Y lo que estoy diciendo es que este concejal, portavoz del Grupo Municipal de Moralzarzal en Común, en ninguna reunión puso ninguna línea roja. Pero ¿saben por qué no puse ninguna línea roja? Que es lo que me da la sensación que no terminan de comprender. Porque tenemos un concejal, porque no tenemos capacidad de poner líneas rojas, porque tenemos un concejal. ¿Cómo voy a poner yo líneas rojas con un concejal en una negociación de presupuestos? Pero ¿sabe por qué no quiero poner ninguna línea roja teniendo un concejal? Porque entiendo que una negociación, efectivamente, tengo que poder ceder todo lo máximo posible para que alguna propuesta constructiva que está haciendo este grupo municipal desde el principio salga adelante. ¿Qué es lo que no terminan de entender? Si yo, fundamentalmente, tuviese un grupo municipal de 8 concejales, a lo mejor tendría posibilidad de poder poner alguna línea roja en alguna negociación. Ojo, no digo que lo haría, digo que a lo mejor habría alguna posibilidad de poner alguna línea roja, pero con un concejal, con un grupo municipal de un concejal, no tengo capacidad de poner líneas rojas. Tengo que estar muy abierto, lo máximo posible, a una negociación para que incluyan alguna medida. Y les repito, me he encontrado con un frontón, pero ya por lo que veo no me encuentro con un frontón a la hora de lanzar propuestas. Me encuentro con un frontón a la hora incluso de poder hablar. Pero ya no porque ustedes no entiendan, que tienen una capacidad de entender sobrada, es porque ustedes no quieren entender lo que les digo. Porque si ustedes siguen diciendo y si siguen insistiendo en que este grupo municipal ha puesto alguna línea roja a la hora de hablar con ustedes, es que a sabiendas están queriendo infundir ese bulo. Ese bulo, porque lo saben, lo he dicho en comisión, lo he dicho fuera de comisión. Es que yo, de verdad, en algún pleno les he dicho, ¿no les da a ustedes cosilla? No, ahora lo afirmo. A ustedes no les da ninguna... es que no les da ningún reparo el ser conscientes de que ustedes están mintiendo con respecto a que Moralzarzal en Común ha puesto líneas rojas y repetirlo continuamente sin ruborizarse. Es que de verdad, ¿no les da vergüenza? A mí me la daría. Porque vuelvo a repetir, ustedes pueden estar en contra de las propuestas de Moralzarzal en Común y es un debate político, es un debate sano y es un debate democrático. Pero cuando la postura con respecto a otras organizaciones se basa en la mentira, eso no es ni sano ni democrático. Y sobre todo no es justo, ni es sincero, ni con ustedes, ni con nosotros, ni con la ciudadanía. Y eso es lo primero que hay que hacer en política. Ser sincero y decir lo que se piensa. Ustedes acaban de decir el debate de la extrema derecha y qué es lo que puede venir y qué es lo que puede quitar y qué es lo que puede poner. No lo hemos traído nosotros, no lo ha traído Moralzarzal en Común a este debate de presupuestos. Lo han traído ustedes. Lo han traído ustedes, Jacobo. Yo no he hablado de quién, de si en este pleno. Yo le estoy contestando a una argumentación que se ha dado en este pleno, de que les daba miedo lo que podía venir. No, lo que les daba miedo, estoy hablando yo si no le importa. No, estoy hablando yo si no le importa y yo no le estoy interrumpiendo. Me gustaría que no me interrumpiese. A mí lo que me gustaría es que si están seguros de que no quieren traer a la extrema derecha a gobernar, no la traigan ustedes. Eso lo han afirmado ustedes. Es que no quieren, pues no lo traigan. ¿Para qué traen ese debate? ¿Para qué lo traen? Si ustedes están tan a gusto y tan cómodos gobernando con la extrema derecha, pues díganlo. Sean sinceros, no mientan. Díganlo. Estamos a gusto, estamos cómodos, es nuestro... En fin. Repito por enésima vez, lo repito por enésima vez, Moralzarzal en Común quiere... No, está diciendo usted ya que no. Luego tendremos nosotros las líneas rojas, pero el alcalde está diciendo en estos momentos que no. A una propuesta abierta de negociación
de consenso, de debate y de diálogo. Nosotros sí estamos abiertos a negociar y a hablar y a tener capacidad de debate. Sí estamos. Ustedes, me está diciendo el alcalde, no, me gustaría que le estuviéramos hablando. Ustedes son la fuerza del no consenso, del no diálogo, del no debate, del no acuerdo. Monazarzal en Común sí les tiende la mano nuevamente a dialogar, repite el alcalde que no. Nosotros estamos abiertos a esa negociación. Les invitamos a tener otra forma de gobernar. No sería bueno para ustedes, no sería bueno para nosotras, sería bueno para la ciudadanía de Monazarzal. Gracias. Vox. Bueno, una cosa yo creo que queda clara, y es que desde que gobiernan la izquierda y ultraizquierda, desayunamos la mayoría de los días con noticias del tipo España deja de ser democracia plena o España baja segunda en calidad democrática. ¿Esa es la democracia que el actual equipo de gobierno defiende en Monazarzal? Dígalo claramente, porque parece ser que sí. Pues entonces no vengan a dar clases de democracia a otros partidos. Por lo que veo en el pleno de hoy, al equipo de gobierno el único programa que les queda es, al igual que a los partidos de la izquierda, meter miedo a los ciudadanos con frases como que viene la ultraderecha. Pues nada, sigan así. No sé si se han dado cuenta, pero esa frase ya no da miedo, no es que dé miedo, es que pero es que además da ya casi hasta risa. Porque los partidos que lo dicen constantemente han perdido toda credibilidad desde el minuto 1 en el que comenzaron a gobernar por sus mentiras y su constante afán de enfrentar a todos los españoles. Con respecto a la transparencia, solo comentar que, como se demostró en el pleno anterior, existe una partida de aproximadamente 300.000 euros con destino a la mancomunidad TAM. Como se comentó en el pleno anterior desde el Grupo Municipal Vox, junto con otros grupos municipales de otras localidades, se solicitó un método de transparencia para los plenos y las acciones de la TAM basado en publicaciones de los plenos, al igual que hacemos con los plenos de nuestro municipio. Y esta moción fue rechazada por la misma, manteniendo actualmente, y vuelvo a repetir, una gestión opaca para la mayoría de los vecinos que viven en las localidades que los representan. Nada más, gracias. Paim. Sí, muy breve, ya saben mi postura. Volvemos a asistir, como en otros plenos anteriores, a lecciones de democracia. Lecciones de democracia, pero siempre con los mismos malos profesores. Porque no dan muestra ni siquiera de saber muchas veces lo que es la democracia y tachan, en cuanto pueden, a cualquiera con etiquetas completamente falsas y absurdas. Hemos demostrado que nosotros votamos siempre en conciencia de cómo vota Paim. Incluso aquí lo ha reconocido parte de los profesores, ilustres profesores demócratas, que en muchas mociones no hemos votado de acuerdo con el equipo de gobierno. Si somos extrema derecha, podrían haber renunciado a nuestros votos, cuando en mociones presentadas tanto por el PSOE como en el MEC en ocasiones hemos votado a favor, renuncian de esos votos. Aquí parece, perdón, no me interrumpa, parece que solo se puede llegar a acuerdos y a gobiernos si es con el PSOE o con MEC. Si se llega con otros grupos políticos, esto es el coco. Aparecen dos partidos nuevos en el ámbito de Monazarzal, abiertos al diálogo, para llevar hacia adelante, en lo mejor posible, el ayuntamiento, y esto es el coco, esto es peligroso, es la derecha y la ultraderecha. ¿A qué algo ha cambiado? No estamos nosotros, vamos a dar caña y a meternos contra ellos. Pues lo siento mucho, hasta aquí hemos llegado y pensamos seguir, por supuesto que sí. Han dicho por parte de las concejalas no escritas que en una reunión que tuvimos, que estuvimos los portavoces, no pedimos que volvieran al equipo de gobierno. Creo que era una reunión para presupuesto, no era una reunión de un problema interno, del único grupo político de los tres que formamos este equipo de gobierno, que algunos de sus integrantes, insisto, han abandonado y han traicionado un pacto al que llegamos. Nada más. Concejala Najita Marcia. Sí, muchas gracias. Se ha dicho en este pleno que los que gobiernan son los que proponen. Efectivamente, yo también creo que es así. Sin embargo, en este proceso de presupuestos, en la primera reunión que se hizo, lo que se nos pidió son las propuestas a nosotros. Nosotros pedimos, esta reunión se hizo, ya se dijo, me parece que el 7 de julio, si no me equivoco, si no me bailan las fechas, estábamos
toda la oposición, y se nos pidieron las propuestas a nosotros. Nosotros, como creo que es natural, pedimos el borrador de presupuestos para trabajar sobre ese borrador de presupuestos, porque efectivamente entendemos que la propuesta la hace el equipo de gobierno y ese borrador no se nos entrega hasta marzo. Entonces, planteamos propuestas al tuntún, claro. Si querían nuestras propuestas y no habéis querido que trabajásemos sobre ese borrador, entonces, ¿cuál es la propuesta que presentabais? El acuerdo se produce entre dos partes, se ha dicho. Pues eso, si quien tiene la responsabilidad de la propuesta deja a medias la negociación, ¿tiene la culpa el otro o la culpa la tiene el uno? A nosotros, con nosotras por lo menos, esa ha sido la forma de negociar. Se ha dicho que el transfugismo no tiene nada que ver con lo personal y sin embargo en este pleno tras pleno, se habla de odios, de circunstancias personales, etcétera, y no lo hemos traído nosotros. Se ha hablado del Código Ético de Vecinos. Esto se lo voy a dejar a Susana. Moción es una voluntad política, se dice, ¿vale? Una voluntad política, pero esa voluntad política también dependerá un poquito de las mayorías. No sé, o sea, para una moción pues es una voluntad política, ¿vale? Sí, y cuando traemos la del transfugismo lo que pretendemos es el apoyo de este pleno para que a nosotras se nos aísle, se nos tache de tránsfugas y tal. Pero como la mayoría dice que no, ya se queda en una voluntad política que sí eso. Dicen en los estatutos de vecinos y en el código ético, etcétera, se proponía o se instaba a los concejales a firmar una carta de renuncia. Efectivamente es así y se puede ver en la página de Vecinos por Moral Zarzal Participa. Yo no he firmado esa carta, Susana tampoco, pero hasta donde yo sé, de todos los concejales que hemos cogido un acta, tanto en 2015 como en 2019, ninguno hemos firmado esa carta de renuncia. Así que para eso creo que todos somos iguales. Dice la portavoz de Vecinos que ante la duda, en temas de transfugismo, ante la duda, es el grupo político el que decide ante la duda. Puede haber una duda de si uno es tránsfuga o no es tránsfuga. Aquí se ha dicho que no. El momento que dejas el grupo político te conviertes en tránsfuga. Y sin embargo el pacto antitransfugismo dice ante la duda. O sea que duda sí que puede haber. Ante la duda es el grupo político el que decide si somos tránsfugas o no. Efectivamente, ya lo hemos visto, Vecinos lo tiene clarísimo. Y sin embargo lo ha traído a un pleno, para que sea el pleno de Moral Zarzal quien decida si somos tránsfugas o no. Y aquí, pues creo que todos los demás le han dicho que no. Bueno, para Vecinos queda clarísimo. Nosotras, efectivamente, tenemos una obligación, y lo hemos dicho, y nos hemos comprometido con un programa electoral, efectivamente. Por eso, así de fácil habría sido hablar y pactar estos presupuestos con nosotras. Dijimos por escrito y ante este pleno que eso era lo que perseguíamos, el cumplimiento total del programa electoral. En respuesta a lo que yo he dicho, dice la concejal de Vecinos, que hombre, dificultad para negociar existe, claro, si no, no sería una negociación, sería una charla entre amigos. Claro que es difícil una negociación y lo hemos visto a lo largo de 2015, 16, 17 y 18 que han sido más complicados. Efectivamente.
Teníamos claro que era complicado y no se llegó a un acuerdo. Yo lo ratifico aquí, no se llegó a un acuerdo. En estos presupuestos, los demás grupos no sé, yo no puedo hablar por nadie más. Yo he estado abierta al diálogo. Quienes han cerrado ese diálogo habéis sido vosotros. En este caso, y repito, me he ofrecido y con los brazos abiertos. El PSOE vota abstención. Con mi voto os habría bastado. La comunicación la habéis cortado vosotros. Desde luego, no es lo mismo ser gobierno que oposición. Creo que la experiencia y el aprendizaje es muy enriquecedor. A lo mejor a todos nos merecería la pena probar. Y me voy a retractar. Voy a hacer como en la política no se suele hacer y voy a retractarme de mis palabras. Al portavoz de Moral Zarzal en Común. He ganado. ¿Qué he ganado dejando el equipo de gobierno? Una conciencia tranquila, paz interior y la posibilidad de dormir sin problemas y a pierna suelta. Eso he ganado dejando el equipo de gobierno. Dinero no, desde luego, y otros favores personales no, pero eso sí he ganado. Y como no, voy a hacer un poco de autocrítica. Dice el portavoz de Ciudadanos que nosotras teníamos la posibilidad de negociar con el equipo de gobierno para mantenernos mantenernos dentro del equipo de gobierno y que la decisión de irnos fue nuestra. Lo acepto. Es verdad. Es verdad. Sinceramente, y esto lo he hablado directamente con él, pero lo digo aquí en el Pleno. Efectivamente, creo que si nos hubiésemos sentado, a lo mejor, Susana y yo, con Ciudadanos y con PAIM, y habríamos expuesto el motivo por el que nos íbamos, a lo mejor la consecuencia de todo esto habría sido otra. Y hago autocrítica. En ningún momento pensé en esa posibilidad. Yo pensaba en lo que estaba viviendo y en lo que pasaba en mi grupo municipal y en lo difícil que estaba siendo el diálogo, y no lo pensé más allá y me fui. Y hago autocrítica. A lo mejor no habríamos llegado a esta situación. Quizá, no lo sé. Ahí me equivoqué, puede ser, y lo acepto. Pero estamos donde estamos y sigo diciendo, estoy abierta al diálogo, yo, y no puedo hablar por nadie más. Estoy abierta al diálogo, lo he estado siempre, siempre, y hay gente aquí que creo que lo sabe. Pues si eso se puede utilizar, fenomenal. Si no se quiere utilizar, tan fenomenal. Concejala Najita Susana. Bueno, pues efectivamente es la tercera cuestión de confianza. Pero bueno, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, hay veces que hay que reconocer errores, hay veces que nos equivocamos y ahí es donde actúa la autocrítica. Yo creo que eso es lo que he hecho, una autocrítica, y creo que efectivamente nos equivocamos en su momento. Y bueno, como se dice, rectificar es de sabios, pues creo que siempre hay tiempo para esa rectificación y para enderezarnos y seguir el camino correcto. Creo que en cualquier caso la cuestión de confianza no lo es. En su momento lo hicimos, pues de los errores se aprende y hay que continuar. Bueno, como ha dicho Marcia, que a mí me correspondía lo del código ético, pues lo he buscado. Y el código ético dice muchas cosas. Es triste, como decía también el portavoz socialista, ¿no?, que al final acabamos hablando en un pleno del código ético de vecinos o incluso de sus estatutos.
Pero dice muchas cosas, habla de proactividad, habla de integridad, habla de asertividad, habla de austeridad, habla de sostenibilidad. Bueno, habría que hacer un análisis profundo, ¿no?, de quién lleva a cabo todo esto y quién no. Pero lo que sí que dice, hay un punto referido a la integridad, donde dice exactamente: todos los candidatos deben firmar una carta de renuncia previa y se comprometen a acatar el programa electoral consensuado y aprobado por el partido. No lo voy a comentar, yo lo dejo ahí y cada uno que interprete lo que considere conveniente. Bueno, se ha dicho también, ¿no?, que este presupuesto es muy necesario, y ha publicado Ciudadanos en redes que vamos a paralizar las inversiones o que no se van a poder hacer inversiones. Yo de verdad que me gustaría que los vecinos conocieran, si es que no las conocen ya, esas inversiones de las que habla el equipo de gobierno y por lo cual nos endeuda al ayuntamiento, ¿no? Estamos hablando de cantidades de 3.000 euros, otros 3.000 euros para educación vial, para equipamiento en policía, otros 3.000 euros para iluminaciones viarias, 5.000 euros para invertir en mejoras del hogar de las mayores, otros 8.000 euros para un sistema antirrobo en la biblioteca, 4.000 euros para una puerta de garaje en la Casa de la Cultura. ¿De verdad que todo esto no se puede hacer con el presupuesto? De verdad que decía en una ocasión la portavoz de vecinos que los técnicos a veces confunden lo que es mantenimiento y lo que son inversiones. Pues no sé, yo creo que con estas cuantías no es necesario endeudar a un ayuntamiento para hacer estas inversiones. Creo que sería fácil poderlo sacar adelante con el presupuesto que ya se tiene. Sin embargo, hay otras que son cuantías más importantes, como la de 300.000 euros en instalaciones deportivas y otros 41.000 euros en instalaciones deportivas. Pero es que hemos hablado de una incorporación de remanentes de unos 7 millones de euros. Bueno, vamos a dejarlo en 5, entre unas cosas y otras. Sigue siendo mucho dinero. De verdad que creo que Mora Zarzal se merece otros presupuestos, creo que se merece otras inversiones, mucho más necesarias, mucho más prioritarias y que mucho más tienen que ver con ese programa de vecinos, con esos ineludibles. Bueno, quiero contestar al concejal de Paín, porque de manera reiterada, antes lo he dejado pasar, pero de manera reiterada se vuelve a hablar de abandono y de traición. Y de verdad que es que a lo mejor usted conoce en gran profundidad la situación que ha vivido vecinos, porque yo normalmente no conozco la situación en casa de mis vecinos, valga la redundancia, ¿no? Pero parece que usted sí que conoce con detalle lo que ha ocurrido allí. Y por eso se permite el lujo de tacharnos de que hemos cometido una traición o un abandono, ¿no? Por otro lado, acaba de reconocer que hubo una reunión de presupuestos y que efectivamente de allí no se habló de volver al grupo municipal por parte de estas concejalas. Claro que no. Sí que hubo esa reunión de presupuestos, sí que la hubo. Entonces, ¿la hubo, no la hubo? ¿Somos tránsfugas? ¿No somos tránsfugas por unas cosas? ¿Somos tránsfugas pero se reúnen con nosotras? De verdad. De verdad. Yo me voy a quedar con la última parte que he comentado antes, ¿no? Y es que de verdad nos convenzan de que otra forma de hacer política es posible. Y repito, como dice el concejal de MEC, ¿no?, en ese caso tendrán mi apoyo por y para Mora Zarzal. No hablo de nada personal. Hablo de política, hablo de profesionalidad. En todo momento. Crítica política y profesionalidad. Nada más, gracias. Muy bien, pues para cerrar el debate, el que hace la exposición puede cerrarlo de acuerdo al reglamento y no voy a dejar pasar la oportunidad para, desde luego, exponer o decirle a los vecinos que podemos intentar hablar de otras cosas. De mentiras, de tristezas. A lo mejor la tristeza es el no haber sido capaces de, con un 88% del programa del Partido Socialista y con esas garantías de 415.000 euros, haber sido capaces. Bueno, es nuestra opinión del equipo de gobierno. Quizás eso también sí es triste y, sin embargo, no se quiere hablar de eso y se quiere desviar la atención hacia otro lado.
Evidentemente, yo no voy a catalogar de mentira, como se hace continuamente, con esos modos aparentemente delicados, pero que no tienen ninguna delicadeza. Evidentemente, Moral Zarzal en Común en todo momento pone condiciones, líneas rojas, líneas moradas, y si no es así, lo que puede hacer es ponerlas por escrito o escribirlas mejor. A lo mejor es que no hemos sido capaces de entenderla, pero desde luego todos los que estamos aquí lo hemos entendido de esa manera. Con relación a las inversiones, en breve van a tener la oportunidad de demostrar que no se quiere bloquear al Gobierno. Muy en breve, ya lo anuncio. En breve vendrán inversiones que tanto estamos reclamando y en breve tendremos la oportunidad de ver en qué posición está cada uno. Y voy a cerrar la exposición con lo que empecé. Se entiende por tránsfugas a las representantes locales que, traicionando al partido político que las presentó a las correspondientes elecciones, han abandonado el mismo. Eso es transfugismo. Y lo que dice y lo que le dijo su Congreso es que o se incorporarán al grupo municipal o dejarán el acta. Y ni lo uno ni lo otro. Aquí estamos hoy debido a esa autocrítica que hace Vecinos, por Moral Zarzal participa, que en nombre de Vecinos soy el alcalde, y esa autocrítica es la que nos lleva aquí. Y vuelvo a pedir en este pleno disculpas tanto a PAIN como a Ciudadanos por haber tenido que aguantar esta situación que hemos provocado desde Vecinos, por Moral Zarzal participa. Así es. Autocrítica siempre, porque yo le digo a los vecinos y a las vecinas, esto que hoy estamos haciendo lo podíamos haber hecho en diciembre. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque hemos intentado hacer aquello de lo que se nos critica, intentar negociar para traer unos acuerdos y unos presupuestos pues con el mayor consenso posible. Ha sido imposible, pero que no se diga que no lo hemos intentado, porque esto mismo, sin ningún diálogo, como se intenta decir, lo podíamos haber traído en diciembre. Vamos a pasar, Santiago, a la exposición nominal. Bueno, el último, el voto es del alcalde. Empiezo por el orden que habitualmente siguen los grupos. ¿De acuerdo? ¿Gema? Pues es que esto va a ser... Yo creo que lo digan alto y ya está. David. Juana. Marimar. Beatriz. Fernando. Esther. Jacobo. Virginia. Sí, a ver si me voy a dejar a alguien. Ángel. Graciela. Iván. Juan Antonio. Juan Salazar. Marcia. Susana. Si no me equivoco, se reproduce los votos de la sesión del día 18. 8 votos en contra, 7 a favor y 2 abstenciones. Queda rechazado el presupuesto y entra el procedimiento que os ha notificado de confianza. En el plazo de un mes se pueden presentar mociones de censura contra el alcalde y, en su caso, quedaría el presupuesto aprobado provisionalmente. ¿De acuerdo? Pues una vez expresado, muchas gracias. Le ruego que presente la cuestión de confianza la moción de censura cuanto antes por el bien de los vecinos.